Hola, soy Aumari. Es hora de echar un vistazo detrás de la cortina de la historia a los tesoros perdidos, los reyes abandonados, las atrocidades estadounidenses y la extraña verdad detrás de uno de los santos más famosos del mundo. ¡Comencemos! ¿Dónde está el tesoro legendario del rey Alarico? En el año 414, Roma cayó de rodillas. El imperio más grande de los últimos 4 siglos estaba a punto de recibir su golpe mortal. Los visígodos saquearon la ciudad, marcaron el fin de una dinastía que viviría para siempre. Y el hombre detrás de esta increíble victoria fue Alarico, el primer rey de los visígodos. Quiero contarles cómo Alarico derrotó a Roma, por qué fue enterrado en secreto y qué pasó con su tesoro perdido. El problema que tengo es que gran parte de lo sucedido hace 1600 años está envuelto en misterio y mito. No se sabe mucho sobre los primeros años de vida de Alarico. Nació alrededor del año 360 en una noble familia gótica. No gótico como Marilyn Manson, maquillaje negro y pentagramas. Gótico como en los godos. Alarico se convirtió en rey en el año 395 y fue entonces cuando se rompió la paz anterior mantenida entre los godos y los romanos. Alarico no derrotó a Roma en su primer intento. Invadió Italia y fue rechazado, pero en lugar de darse por vencido, reclutó más soldados. 30.000 guerreros godos que habían estado luchando para el ejército romano desertaron y se unieron a sus compatriotas. A finales del año 408, Alarico y su ejército se encontraban fuera de las murallas de Roma. El asedio estaba en marcha. Lo que ocurrió después es motivo de especulación. Todo lo que los estudiosos saben sobre el asedio de Roma proviene de textos escritos en el Renacimiento por autores que sin duda embellecieron leyendas antiguas y ya exageradas. Pero hay una historia que dice que Alarico sitió Roma durante 2 años y finalmente derrotó a sus enemigos usando un caballo de Troya. Este no era un caballo de madera gigante como durante la guerra de Troya. Él entregó a los romanos 300 jóvenes fuertes como esclavos y luego fingió irse. Entonces aquellos esclavos, que en realidad eran guerreros, y los visígodos inundaron la ciudad. Alarico no pudo disfrutar de su victoria por mucho tiempo. En el año 411, pocos meses después del saqueo de Roma, Alarico murió. Pero nadie sabe qué causó su prematuro fallecimiento. La leyenda cuenta que Alarico fue llevado al campo con un tesoro y enterrado en una tumba secreta. Luego todos los que sabían sobre la tumba fueron asesinados para que nadie pudiera encontrarla. Es una historia casi idéntica a la tumba perdida de Genghis Khan. Francesco Galesi y un grupo de sus colegas creen saber por qué murió Alarico. Creen que la culpa fue de la malaria. Los visígodos procedían de una zona sin malaria, por lo que eran más susceptibles a ella que los romanos. Pero eso es una suposición. El verdadero misterio es el tesoro. La gente ha estado tratando de encontrar el botín del rey Alarico durante siglos, incluidos Adolfo Hitler y Heinrich Himmler. Más recientemente, un equipo de arqueólogos llegó a la ciudad de Cosenza para buscar su tumba, pero hasta el momento no han encontrado nada. Los textos de las pirámides. En el antiguo Egipto, los textos de las pirámides siguen siendo poderosos recordatorios de la magia ejercida por los egipcios. Estos textos no vienen en forma de libros. Están grabados con una precisión incomparable en las paredes de tumbas y templos. Los jeroglíficos explican invocaciones protectoras y poderosos hechizos. ¿Pero es esto verdadera magia? Los arqueólogos han dividido los textos de las pirámides en 2 categorías principales. Se utilizaban encantamientos personales para guiar a un espíritu específico desde su tumba al reino de la otra vida. Luego estaban los hechizos sacerdotales, que se usaban durante los rituales funerarios para forzar al espíritu a ir al más allá. Las inscripciones mágicas fueron talladas durante lo que los científicos llaman la era de las pirámides. Esta época duró desde el 2700 hasta el 2200 a.C. Fue cuando se construyeron las pirámides más famosas, como las de Giza. Fue una de las épocas más ricas de la historia egipcia, lo que se hace evidente en la complejidad de los textos religiosos. Pero hay una cosa que no logro entender del todo. Tal vez puedas ayudarme. Al principio, los textos de las pirámides solo eran utilizados por los reyes. Fueron el faraón y su familia cercana quienes hicieron grabar las invocaciones protectoras en sus cámaras funerarias. Todos los demás estaban, a falta de un término mejor, en el arroyo de la muerte sin remo. ¿Cómo se suponía que iban a pasar al otro lado sin los hechizos adecuados? Este era un problema en la que la gente común debía pensar mucho. Una cosa es que un rey vive en una casa mejor que la tuya, y eso es lo que te esperas. Pero que ellos sean los únicos
nativos con acceso al más allá debido a sus hechizos especiales parece totalmente injusto. Unos años posteriores surgió una solución en forma de libro de los muertos. Los funcionarios egipcios publicaron recientemente fotografías de una copia antigua del libro de los muertos, escrito hace unos 2000 años. El libro, que en realidad es un pergamino, es enorme y mide 16 metros de largo. Contiene todos los hechizos necesarios para llevarte al más allá. Este libro no tenía por qué ser enterrado en su ataúd, porque aún así podría serlo. El libro podía leerse en tu funeral para que no caigas en el gran vacío y nunca encuentres la paz interna. Aquí hay otra foto, cortesía del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Bastante genial, ¿cierto? Es vieja y desgastada, y tiene unas imágenes de Osiris, el dios del inframundo. El antiguo rollo fue descubierto en una tumba cerca de la pirámide escalonada de Djoser. Yellowstone perdido. El Parque Nacional Yellowstone es uno de los mayores tesoros de Estados Unidos, pero ¿sabías que tiene una historia larga e impactante? Una historia que el gobierno preferiría que todos olvidaran. Mucho antes de que los europeos llegaran al continente, eran los nativos americanos quienes disfrutaban del Parque Yellowstone. El arqueólogo Doug McDonald ha pasado 14 años excavando el parque y descubriendo pruebas de que habían grupos nativos aquí. Pruebas como puntas de proyectil de obsidiana de hace 3000 años. Hachas de roca negra y vidriosa, peligrosamente afiladas, y estaban fijadas a un trozo de madera con la que cazaban bisontes. Según Doug McDonald, los nativos americanos cazaron en Yellowstone durante al menos 11.000 años consecutivos. Luego vino el gobierno de Estados Unidos y después de que se estableció el parque, el ejército fue a Yellowstone y expulsó a todos los nativos americanos. Luego se mintió al público con una historia loca que venía del ejército. El ejército dijo que los nativos americanos nunca vivieron en Yellowstone porque tenían miedo a los geysers. Pero esto está lejos de ser cierto. Es precisamente este tipo de narración la que corrompe la historia. Esta mentira fue solo hace unas pocas décadas, así que imaginen cuánto de los últimos 5000 años se ha malinterpretado la historia. Es posible que los historiadores no sepan ni la mitad de lo que creen. Hace apenas un par de años, Doug y su equipo descubrieron un campamento Nez Perce que data de 1877. Quedó abandonado cuando la caballería estadounidense los expulsó del parque. Es una historia impactante que quizás no hayas aprendido en la escuela y podría hacerte cambiar de opinión acerca de ir alguna vez a Yellowstone. El 24 de agosto de 1877, un grupo de visitantes de Montana acamparon cerca de Fort Geyser. Yellowstone puede estar abarrotado hoy en día, pero imagina ser turista en 1877. Estos viajeros tenían todo el lugar prácticamente para ellos solos, justo hasta que apareció un grupo de guerreros Nez Perce. Los guerreros estaban al frente de un grupo masivo que había huido de Oregon. Ante la posibilidad de verse obligados a ingresar a una reserva o simplemente ser asesinados por el ejército, un grupo de aproximadamente 800 personas abandonó sus tierras ancestrales con la esperanza de encontrar nuevas tierras en otro lugar, pero fueron perseguidos por el ejército con ataques en el camino. Al ejército realmente no le importaba su bienestar. La tribu Nez Perce estaba por llegar a Toro Sentado en Canadá, donde podrían continuar viviendo sus vidas tradicionales. Pero no fue así. El vagón turístico fue atacado y saqueado. Los Nez Perce pronto fueron rodeados por el ejército estadounidense. El último líder en pie de los Nez Perce pronunció un discurso legendario cuando se rindió. Él dijo: "Desde donde ahora está el sol, no pelearé más para siempre". Este fue el fin del conflicto por el parque. En 1878, un grupo de guerreros Bannock huyó de Yellowstone después de un violento ataque en Idaho. La caballería estadounidense siguió patrullando el parque Yellowstone hasta aproximadamente el año 1918 para asegurarse de que los nativos americanos no regresaran a sus antiguas tierras ancestrales. Shane Doyle, investigador asociado de la Universidad Estatal de Montana y miembro de la nación Apsalok, calificó el parque Yellowstone como una bofetada a los nativos. Es solo un vistazo rápido a la oscura historia de los Estados Unidos que probablemente no aprendiste en la escuela. La verdad de San Patricio. Para celebrar el Día de San Patricio, aunque me doy cuenta de que ya es un poco tarde, me gustaría tomarme un minuto para contarles sobre la extraña historia de San Patricio. Es más extraña de lo que puedes imaginar. El hombre mismo nació en Gran Bretaña, no en Irlanda. Nació de padres ricos, lo que significa que era parte de la clase alta de Gran Bretaña. Esto fue a finales del siglo IV, hace unos 1600 años. Nació casi al mismo tiempo que el rey Alárico estaba incendiando Roma.
Su padre era un diácono cristiano, aunque probablemente no por su fe en Dios. Es posible que haya sido diácono, simplemente porque recibió incentivos fiscales. Patricio no comenzó su vida particularmente religiosa. A la edad de 16 años, unos visitantes irlandeses lo hicieron prisionero. Eran una especie de vikingos irlandeses saqueando y robando. San Patricio se vio obligado a trabajar en Irlanda como pastor. Estaba solo y asustado, por lo que recurrió al cristianismo. Y una vez que escapó, prometió regresar a Irlanda y convertir a todos al cristianismo. El mito es que cuando San Patricio regresó a Irlanda, se paró en una colina alta y pronunció un sermón trascendental. Al parecer, era tan poderoso que todas las serpientes resbaladizas huyeron al océano. Este es el mito principal que todo el mundo conoce sobre San Patricio, pero es mentira. Su verdadera Irlanda no tiene serpientes, y la isla Esmeralda siempre ha estado libre de serpientes mientras los humanos han vivido en ella. La evidencia geológica muestra que Irlanda, mucho antes de la edad del hielo, estaba cubierta por una espesa capa de hielo. Hacía demasiado frío como para que las serpientes echaran raíces allí. En cambio, el mito de la serpiente probablemente proviene de la idea de que San Patricio erradicó la ideología pagana. Pero en realidad tampoco hizo eso. El Papa Celestino ya había enviado al obispo Palladio a Irlanda en el año 431 para convertir a los irlandeses al cristianismo. Hay muchos estudios que piensan que el mito de San Patricio está copiado de la historia real de Palladio. Esto podría explicar la impactante verdad. San Patricio ni siquiera era un santo. Es el santo patrón de Irlanda, pero no está reconocido por la Iglesia Católica. Hay algunos santos locos por ahí, como Magnus el asaltante que vino de una familia de vikingos salvajes, o la sanguinaria Santa Olga de Kiev. Pero Patricio no es un santo, lo que sugiere que la Iglesia sabe que toda la historia es una mentira. Y ahora vamos al siguiente punto, pero primero es hora de agradecer. Gracias por el apoyo a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos increíbles, o dinosaurios, o historias prohibidas. Las catacumbas perdidas de Lima. Debajo de las vibrantes y coloridas calles de Lima se encuentra un tesoro secreto que no podrás creer. No es un tesoro como el enterrado con el rey Alarico. Este tesoro se parece más al que se esconde bajo las calles de París. Es uno de muerte, esqueletos e historia prohibida. Los llevaré primero a la Basílica y Convento de San Francisco, ubicada en la capital de Perú. Debajo de la basílica hay una serie de túneles antiguos que fueron construidos en 1549 por orden de los franciscanos. Durante la era colonial española en Perú, los monjes franciscanos utilizaron estas catacumbas oscuras y espeluznantes para los entierros, y durante los 2 siglos siguientes 25.000 personas fueron enterradas en pasadizos sinuosos, muy parecidos a las legendarias catacumbas de París. Pero luego fueron olvidados. En 1810 ya no se enterraba a nadie en los grotescos pasillos subterráneos. La Guerra de Independencia del Perú estaba en marcha y las cosas estaban cambiando. Los lugareños se olvidaron por completo de las catacumbas durante el siguiente siglo y medio y no fueron redescubiertas hasta 1951. Aún hoy se desconoce el verdadero alcance de los túneles. Se extienden muy por debajo de Lima y conectan una variedad de lugares famosos como el Palacio de Gobierno y la Alameda de los Descalzos, pero son aún más profundos y desafían toda explicación. Los científicos han estado intentando cartografiar todo el complejo desde 1981, pero todos los intentos han fracasado. ¿Son estos oscuros rincones solo restos de criptas? ¿O hay más en los túneles bajo Lima de lo que los historiadores creen? Déjame saber tu opinión a continuación. El complot secreto para salvar el oro. En 1978 se descubrió una increíble cantidad de tesoros en Afganistán. El tesoro representaba siglos de riqueza de la ruta de seda que viajó desde China hasta Europa. Fue impresionante por decirlo menos. Habían miles de piezas de oro de todo el mundo antiguo. Y este era el tesoro de la ruta de la seda, lo que significa que procedía de todos los rincones del mundo. Pero luego vino la confusión. A medida que el conflicto envolvía a Afganistán, se hizo necesario sacar el oro del país. Entonces se puso en marcha un plan secreto para recuperar el tesoro. Y esta es la historia de esa misión ultrasecreta. El tesoro fue encontrado por el arqueólogo ruso Víctor Sariannidi en el yacimiento Tilya-Tepe, en la región de Bactria. Bactria era un lugar antiguo del que ya no se oye hablar mucho.
Sin embargo, acogió a muchas civilizaciones a lo largo de los años. Los señores de los caballos escitas vivían en Bactria, junto con los nómadas chinos. También fue ocupada brevemente por Alejandro Magno en el siglo IV a.C., y cuando Roma comenzó a surgir en Occidente, India, China e Irán lucharon por el control de Bactria. Víctor y su equipo encontraron 6 tumbas que datan de entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Esto es un lapso de 200 años. Se encontraron más de 20.000 objetos en las tumbas, en su mayoría oro y joyas. Había suficiente tesoro aquí para convertirte en una persona muy pero muy rica. Las tumbas probablemente pertenecían a nómadas asiáticos ricos. Una de las tumbas, la de una mujer anónima, incluso tenía una corona de oro. El resto de las tumbas estaban llenas de cosas como espejos de plata grabados en escritura china, anillos de oro cubiertos con textos griegos y monedas con imágenes budistas. También se ha encontrado monedas con cabezas de emperadores romanos, y creo que ya entiendes lo internacional que era el tesoro. Un año después del descubrimiento, la Unión Soviética invadió Afganistán. En 1988, las tropas soviéticas estaban a punto de retirarse. El entonces presidente de Afganistán, Mohammad Najibullah, estaba preocupado por el tesoro. Con la partida de los soviéticos, sospechaba que Afganistán iba a caer en el caos y la anarquía. Sabía que el Museo Nacional de Afganistán no seguiría siendo un lugar seguro para el oro bactriano por mucho más tiempo. Y tenía razón. En el año 1993, el Museo Nacional fue alcanzado por un misil. Para poner esto en perspectiva, imaginemos si el Museo Smithsonian fuera repentinamente bombardeado por un misil. Todas esas reliquias de valor incalculable volarían en pedazos. Eso fue lo que sucedió en Afganistán. El tesoro que no fue destruido fue saqueado, y gran parte de él todavía está perdido hoy. Afortunadamente, Mohammad había escondido en secreto el oro bactriano utilizando un equipo de agentes encubiertos. No revelaron la ubicación del oro hasta el año 2003, después del derrocamiento de los talibanes. El tesoro estaba escondido en una bóveda. Con las cosas aparentemente seguras, se retiró el tesoro. Fue catalogado por National Geographic Society y luego devuelto al museo renovado. Y ese sería un buen final feliz, ¿cierto? Estás equivocado. El peligro ha vuelto. Los talibanes fueron derrocados, pero ahora están en el poder como nunca antes. El oro bactriano, el mayor tesoro de la historia de Afganistán, se vuelve a desaparecer. El tesoro fue llevado al Palacio Presidencial en febrero del 2021. Pero una vez que colapsó el gobierno, el tesoro desapareció y nadie sabe qué pasó con él. Los talibanes intentaron desesperadamente encontrarlo en ese mismo año. Y por el momento no se ve en ninguna parte. Algo me dice que esto es una repetición de los años 80. Es probable que alguien con mucho poder haya escondido el tesoro en un escondite ultra secreto. Los esqueletos gigantes de Canadá. El 16 de octubre de 1872, The Perry County Democrat publicó algo peculiar en la sección miscelánea de su periódico. Era una historia sobre un cementerio de gigantes, una historia del otro lado de la frontera. En un pequeño pueblo agrícola canadiense a orillas del Grand River, Daniel Frydenburg desenterró 200 esqueletos. Los esqueletos eran enormes, y quiero decir enormes. Medían unos increíbles 2.7 metros desde los dedos huesudos de los pies hasta sus cráneos pálidos y desnudos. Y las tumbas contenían algo más que cuerpos gigantes. Estos esqueletos llevaban collares de cuentas alrededor del cuello. Algunos de ellos tenían grandes piedras metidas en sus mandíbulas, como si fueran parte de algún extraño ritual funerario. También habían hachas de piedra esparcidas por el suelo, lo que sugiere que los gigantes eran parte de una tribu prehistórica primitiva. La historia también apareció en The Toronto Daily Telegraph, explicando cómo la granja ya había sido cultivada durante los últimos 100 años. Cuando los agricultores llegaron por primera vez a la zona, la tierra estaba cubierta por un espeso bosque de pinos. No había pruebas de que alguien hubiera vivido alguna vez en la granja de Daniel Frydenburg, pero claramente alguien lo había hecho, solo que no eran exactamente personas. Eran gigantes de otra raza completamente diferentes. Sé que muchas de estas historias más inusuales que escuchas son falsas, con personas falsas, expertos falsos e incluso lugares falsos. Pero fíjate en esta imagen. Es del proyecto Digital Atlas del Condado de Canadá, que realiza un seguimiento de los propietarios locales de Ontario. Se puede ver que Daniel Frydenburg era una persona real de Cayuga South en la década de 1870. Esto no prueba que Daniel haya encontrado 200 esqueletos gigantes, pero prueba de que esta persona es real.
Le da suficiente realismo a la historia como para que realmente te preguntes qué sucedió con los esqueletos que encontró. Algunos creen que se encontró con un cementerio indio que contenía los restos de nativos americanos sorprendentemente altos. Otros piensan que Daniel encontró los huesos de un mastodonte o de un mamut y los confundió con humanos. Pero estoy más interesada en lo que tú piensas, así que házmelo saber en los comentarios. La pirámide de Kazajistán. Los arqueólogos han descubierto una pirámide totalmente nueva en un lugar que no imaginarías ni en 1.000.000 de años, ni en China, ni en Japón. No está en ningún lugar de Medio Oriente o África. Se descubrió la pirámide de hace 3.800 años en Kazajistán. Mucha gente solo conoce Kazajistán porque es la tierra natal de Borat, pero es mucho más que eso. Esta nación culturalmente rica es parte de la estepa euroasiática, que se extiende entre Rusia, Mongolia y Kirguistán. Fue en la zona oriental del país donde se descubrió la impactante pirámide. En un comunicado emitido por la Universidad Nacional Euroasiática, la pirámide no se parece en nada que se haya encontrado antes. Es una pirámide hexagonal, flanqueada por enormes megalitos y dispuesta como un laberinto. Aunque los arqueólogos la llaman pirámide, no es lo que podrías estar pensando. Tiene poco parecido con las pirámides de los mayas, de los egipcios o de los nubios. Se parecía más a los montículos de tierra encontrados en Cahokia, pero eso todavía no lo explica del todo. Entonces, déjame desglosar sus características. Los muros de piedra exteriores del monumento forman un enorme hexágono, mientras que los muros interiores están construidos como un laberinto que conduce a una tumba central en el corazón de la pirámide. Los investigadores la llaman pirámide porque partes de ella estaban cubiertas por enormes montículos de tierra. Desde fuera parecía una pirámide de tierra, pero por dentro era un laberinto sinuoso que conducía a una tumba poco profunda. Los científicos no saben prácticamente nada sobre la pirámide, su tumba vacía o la cultura responsable de la construcción. Kazajistán fue el hogar de decenas de culturas nómadas a lo largo de los siglos, y aparentemente una de ellas, al menos una vez, decidió probar suerte en la construcción de pirámides. Tal vez habían viajado a Egipto y se habían inspirado. La chica prehistórica misteriosa. Es hora de conocer una de las chicas prehistóricas más singulares que jamás hayan existido. Su nombre es Deni y sus padres eran más progresistas que cualquier persona viva en la actualidad. Sus padres no solo tenían una relación interracial, sino que también pertenecían a dos especies diferentes. Deni nació de padres neandertales y denisovanos. Deni era una mirada intrigante a la historia perdida de la evolución humana, incluso si ella no era humana en absoluto. Sus huesos son los únicos que se han encontrado de un híbrido humano de primera generación, aunque ella no habría sido la única. Es solo que los científicos nunca antes han encontrado otro ejemplar. Descubrieron los huesos de Deni en el año 2012 mientras excavaban la cueva Denisova en las montañas de Altai de Siberia. Los científicos tardaron 6 años en completar el análisis de ADN de los huesos de los dedos. Se enteraron de que Deni vivió hace 90.000 años. También pudieron descubrir que su madre era neandertal y su padre era un denisovano. El autor del estudio, Svante Paavo, dijo que la evidencia es tan directa que es casi como si los hubieran pillado con las manos en la masa. Pero, ¿cuál es el problema de una pequeña mezcla entre especies? Los neandertales y los denisovanos estaban estrechamente relacionados con el Homo sapiens, pero ambos se extinguieron y nosotros no. Vivieron en Eurasia hasta que apareció el Homo sapiens hace aproximadamente 40.000 años. Cuando llegaron los humanos modernos, estas otras especies simplemente se evaporaron, aunque podría haber sido más violento que eso. Los científicos especulan que los humanos pueden haber eliminado a la competencia. Hay algunos otros aspectos interesantes del misterio que debes conocer. Se han encontrado restos de neandertales por todas partes, desde Europa hasta Asia y todo el cercano Oriente. Pero la única evidencia de los denisovanos se ha encontrado en la cueva Denisova, junto con otro espécimen en el Tíbet. Esa no es mucha evidencia para continuar. Los científicos no saben casi nada sobre los denisovanos, ni siquiera su aspecto. Pero aún así, es seguro decir que si se reprodujeron con los neandertales, debieron haber sido bastante similares, lo suficientemente como para aparearse y criar hijos juntos. Si eres de ascendencia europea, es casi seguro decir que todavía tienes genes neandertales escondidos en tu genoma. Y si tus antepasados son del sudeste asiático, es probable que tengas genes denisovanos en tu ADN. Todos somos Homo sapiens, pero nuestros antepasados eran un poco diferentes. Deni es la personificación del misterio de la evolución humana.
Ella nos recuerda que nuestra historia es de hibridación. También es una especie de eslabón perdido que los científicos no pueden entender. ¿Fue el Homo sapiens el resultado de la reproducción entre especies? ¿Somos la interpretación final de una docena de especies diferentes mezclando su ADN? Son demasiadas preguntas. ¿Es real la Atlántida galesa? Gales tiene su propia Atlántida, un lugar de leyenda que puede haber sido real o no. En el extremo noroeste de Gales hay una extraña formación rocosa llamada Great Orme. Cuenta la leyenda que un grupo de asalto vikingo vio la roca y la confundió con una serpiente gigante, huyendo aterrorizados. Pero otra leyenda dice que Great Orme era una ruina rocosa de la ciudad destruida de Tyno-Helling. La historia de la Atlántida galesa comienza con Helling ap Glannau, el príncipe de Tyno-Helling. Para ustedes, hablantes de galés, lamento mucho estar masacrando la pronunciación. En cualquier caso, Helling gobernó la poderosa ciudad en el siglo VI. Y su territorio se extendía desde Flintshire hasta Conwy. El gran palacio del príncipe estaba a unos 3.2 kilómetros donde ahora está la costa, justo donde se encuentra Conwy Bay. O en otras palabras, su palacio se encuentra actualmente bajo el agua. La historia se centra más en la hija de Hellig, Gwendud, que era hermosa pero tenía un corazón feo y malvado. Fue cortejada por el hijo de un varón local de Snowdon, llamado Tadhal. Sucumbiendo a sus encantos, quiso casarse con ella, pero dijo que no era de una cuna suficientemente alta. Tadhal estaba tan molesto como puedes imaginar, que decidió comprarse uno de los collares dorados que usaban los nobles, conocidos como Torque. Pensó que esto convencería a Gwendud de que él valía la pena para casarse. Como Tadhal no tenía una forma legítima de conseguir un collar de oro, recurrió al asesinato. Mató a un jefe escocés y le robó su torque. Pensó que se había salido con la suya, solo para que el fantasma del cacique apareciera y lo maldijera. A Tadhal no le molestó una maldición tonta. Tenía un collar de oro y pudo convencer a la malvada princesa Gwendud de que tomara su mano en matrimonio. Se olvidó por completo de la maldición y vivió una vida feliz con Gwendud hasta que la pareja envejeció y se puso gris. Fue solo cuando nació su tataranieto que la maldición alcanzó a su familia. ¿En ese momento realmente importa la maldición? En una noche de celebración, el palacio real sufrió una inundación. El agua entró sigilosamente en el sótano y los peces cayeron contra los botelleros. Los únicos que escaparon fueron la doncella y su amante, un juglar de la corte. Huyeron del palacio justo cuando las poderosas olas chocaron contra él. Siguieron subiendo y alejándose hasta llegar a una colina alta. Miraron hacia abajo cuando salió el sol y vieron toda la ciudad de Tyno-Hellig sumergida. Es una fábula que se remonta a siglos atrás, sin que nadie sepa hasta qué punto es cierta. Algunos lugareños dicen que durante la marea baja se pueden ver las ruinas del antiguo palacio sobresaliendo de la superficie de Conwy Bay. Los arqueólogos incluso han confirmado que hasta hace poco, gran parte de la bahía había sido un bosque. Entonces, tal vez haya una ciudad hundida en alguna parte. La Biblioteca Imperial de Constantinopla. Se perdió tanta historia con la destrucción de esta notable biblioteca que todos los bibliotecarios se llenan los ojos de lágrimas cuando piensan en ello. En el año 357, el emperador bizantino Constancio II se dio cuenta de un problema. Hubo un problema con el deterioro de muchos de los primeros rollos de papiros. El impresionante conocimiento de los antiguos egipcios, junto con la sabiduría recopilada de todos los rincones del mundo conocido, estaban sucumbiendo a la decadencia del tiempo. La historia estaba literalmente desmoronándose. Constancio quería salvaguardar la historia del mundo formando una biblioteca y reemplazando los rollos desgastados por los libros más modernos de pergaminos y vitela. Esto llevó al desarrollo de la Biblioteca Imperial de Constantinopla. Los escribas trabajaron horas extras para copiar los documentos de papiro en pergamino. Todo esto se hizo bajo la supervisión directa del estimado erudito Temestios. Aquí se conservan obras que recientemente se salvaron del incendio de la Biblioteca de Alejandría. El trabajo era demasiado para terminarlo en una sola vida. Continuó durante otros 11 siglos, hasta que la biblioteca estuvo repleta de volúmenes, rollos de libros y códices. Pero ¿cuántos? No lo sé con seguridad, nadie lo sabe. Hay informes contradictorios y nada de información concreta. Podría haber tenido entre 100.000 y 1.000.000 de volúmenes en sus estanterías. Lo triste es que los registros ya no existen. Durante la Cuarta Cruzada en 1204, la Biblioteca Imperial fue destruida.
Los cruzados normandos saquearon Constantinopla, derribando la ciudad como si estuviera construida con palos y arcilla. Quemaron la biblioteca y casi todo lo que había en ella. Piensa en esos pobres libros de la biblioteca de Alejandría. Cómo escaparon de una enorme quema de libros para ser incinerados de todos modos. Y lo que es peor aún, es que los que se salvaron de ambos incendios fueron destruidos en un tercer desastre. 60 años más tarde, cuando el emperador Miguel VIII, paleólogo, reconquistó Constantinopla, reestableció la biblioteca en el Gran Palacio. Los libros que no fueron saqueados ni quemados quedaron bajo su protección. Pero todo fue en vano, ya que en el año 1453, Constantinopla y todos los libros de la biblioteca. Solo piensa en todo ese conocimiento antiguo que acabó por desaparecer. Las muchas esposas de Pepi II. Se oye hablar de la historia y el misterio de las pirámides de Giza todo el tiempo. Pero, ¿qué sucede con el último gran complejo piramidal construido en el antiguo Egipto? Es hora de conocer la historia secreta de Pepi II y sus numerosas reinas. En el sur de Saqqara se encuentra una pirámide en ruinas que fue excavada por primera vez por Gastón Maspero en 1881. Se necesitaron más de 100 años de investigaciones para que los egiptólogos recrearan el templo, el patio, la calzada, la capilla y las 4 pirámides construidas por Pepi II. Y créanme cuando les digo que el conjunto funerario era más que impresionante. Allí estaba la pirámide principal para el propio rey. Luego había una pirámide de culto conocida como la pirámide de Ka, además de 3 pirámides de tamaño mediano construidas para las 3 reinas favoritas del faraón. No se podía gobernar Egipto y tener solo una reina. Pepi era el hermano menor de Merende I y fue uno de los últimos faraones del Reino Antiguo. El Reino Antiguo se conoce como la Edad de las Pirámides y se extiende desde el 2700 al 2200 a.C. Fue durante esa época cuando se construyeron las pirámides más grandes y aparecieron los monumentos más impresionantes del antiguo Egipto. Durante los siguientes 1400 años, Egipto nunca alcanzó las mismas alturas. El declive empezó con Pepi. Pobre Pepi. Era el equivalente egipcio antiguo de una estrella infantil. Pepi II se convirtió en gobernante de Egipto a la temprana edad de 6 años. Su reinado comenzó en el 2278 a.C. y duró 94 años. Algo sin precedentes. Aquí tienes un dato para impresionar a tus amigos. Pepi II fue el segundo monarca que reinó por más tiempo en la historia de la humanidad, después de Minh Thi, de la dinastía Langjet de Myanmar. El reinado de Pepi II solo fue unos meses más corto. Sin duda, obtener un poder tan grande a una temprana edad afectó al niño faraón, pero el declive de la superioridad de Egipto no fue todo culpa suya. Es importante entender que durante el Imperio Antiguo, Egipto estaba dividido en 42 provincias conocidas como nomos. Cada provincia estaba gobernada por una nomarca, lo que hoy equivaldría a un gobernador de estado. Entonces, no un monarca, sino una nomarca. Cuando Pepi II subió al trono, los nomarcas empezaron a tomar más poder de lo que deberían. Los nomarcas no querían ser simples gobernadores de una provincia pequeña. Todos querían más y más. Esto resultó en guerras civiles que estallaron en todo el país, pero aún así, Pepi II logró mantener unido a Egipto. No fue hasta su muerte que el reino antiguo se desintegró por completo y cayó en la anarquía. Algunos estudiosos lo han descrito como la Edad Media egipcia. A lo largo de su larguísima vida, ¿cuántas esposas crees que tuvo Pepi II? ¿Cuántas esposas podría tener un hombre durante 94 años de reinado? Se casó con al menos 6 mujeres. Recibieron sus propias pirámides en su complejo mortuorio. Probablemente tuvo muchas más esposas, pero las 6 conocidas en la historia fueron las más importantes. Todas, excepto una, estaban relacionadas con él, ya fuera como hermanas o primas. Puede parecer extraño ahora, pero bueno, así era el antiguo Egipto. Número 10. Vimana. El Vimana es una poderosa máquina voladora descrita en los textos sánscritos de la antigua India. Podemos encontrar menciones del Vimana en todo tipo de estos escritos antiguos, desde el Ramayana hasta Yajurveda. Casi siempre se describe como lo mismo. Era un enorme templo o palacio que podría volar por el cielo como una ciudad flotante. El Vimana no solo podía viajar a través de la atmósfera, sino que también podía volar al espacio y sumergirse bajo el agua. Imagínate el templo más grande que pudieras pensar y que pueda lanzarse al espacio y visitar otros planetas. Por
Por extraño que parezca, las leyendas del Vimana dan detalles específicos sobre cómo la máquina misteriosa lograba su vuelo. Se describió que tenía al menos 2 motores, aunque nadie puede explicar cómo los antiguos sabían lo que era un motor. También se decía que la fortaleza voladora tenía armas mortales, casi que podía acabar con civilizaciones enteras. Podía usarse para viajes ordinarios y para ir de un lugar a otro, o para la guerra. Científicamente no hay evidencia de que el Vimana fuera real. Los arqueólogos nunca han encontrado ninguna prueba de que las máquinas voladoras se elevaran sobre los cielos de la India. Eso no significa que uno no existiera. A juzgar por la cantidad de historias de máquinas voladoras que hay en los antiguos textos indios, la idea surgió de alguna parte. Tal vez alguien o algo que los habitantes originales de la India confundieron con un dios que los visitó usando una nave espacial avanzada, pero debido a que los lugareños no entendían nada sobre viajes espaciales, simplemente lo describieron como un templo volador. ¿Tú qué piensas? ¿Solo mitología antigua o algo más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Los monumentos de piedra de Nuku-Hiva. Los monumentos de piedra de Nuku-Hiva son bastante extraños. Para aquellos que no estén familiarizados, es una gran isla de Polinesia Francesa en el Océano Pacífico. Es famoso por monumentos de piedra esparcidos por su hermoso y aislado paisaje. La mayoría de los monumentos de piedra se encuentran en un pequeño asentamiento llamado Temejea Tohua. Los arqueólogos dicen que fueron creados en los siglos XI y XIV y que cada estatua es una representación de una de las antiguas deidades de Nuku-Hiva, y aunque estas deidades son antiguas, algunas todavía se adoran en la actualidad. Lo que sabemos es que los habitantes originales de la isla tropical llegaron hace varios miles de años, y aunque su cultura ha cambiado desde entonces, su historia de origen se ha mantenido más o menos igual. Según la gente de Nuku-Hiva, el dios de la creación Esono creó las islas polinesias como regalo para su esposa, tomando la tierra y convirtiéndola en un palacio gigante. Pero ese palacio finalmente se deterioró, y las islas son lo que queda de sus paredes y techo. Otra cosa interesante acerca de estas personas es que alguna vez hubo demasiadas. La isla en sí tenía unos 100,000 habitantes. Esto hizo que fuera casi imposible para las comunidades vivir y comer. Tenían escasez de alimentos, no había suficiente pescado y supuestamente la gente de la isla recurrió al canibalismo organizado. Bajo los árboles de Nuku-Hiva y más allá, la costa tropical tiene una historia secreta de sangre y muerte. Número 8. La crisis financiera romana. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en la antigua Roma, pensamos en riqueza, ejércitos poderosos y un legado imperecedero. Pero hay una parte de nosotros comentada y más prohibida de la historia romana que puede ser solo una advertencia para nuestro sombrío futuro. El historiador Charles Bartlett comparó recientemente algo que sucedió en Roma hace 2000 años con la crisis económica de 2008. En el año 33 después de Cristo, el Imperio Romano se sumó en el caos económico. Esto sucedió cuando los gobernantes aprobaron una ley que obligaba a los acreedores a invertir parte de su capital en tierras italianas. El propósito de la ley era hacer que Italia fuera una zona única dentro del imperio. El dinero se usó para ayudar con la agricultura, crear piezas arquitectónicas más hermosas y solidificar los cimientos de Roma, y se suponía que todos serían ganadores. Pero lo que pasó es que los acreedores se apresuraron a comprar tanta tierra como pudieron, y se creó una crisis crediticia. El emperador romano Tiberio tuvo que liberar grandes sumas de dinero para préstamos sin intereses y así evitar que la crisis empeorara. En términos simples, la tierra se volvió repentinamente valiosa en Italia. Los que tenían el crédito para comprar la tierra lo hicieron lo más rápido que pudieron, pero para hacerlo tuvieron que pagar todas sus deudas. Luego los deudores quebraron, compraron demasiada tierra y los precios bajaron. Hubo una ola desesperada de compra y venta, el crédito no existía y el valor de la tierra se desplomó a medida que las tasas de intereses subían considerablemente. Fue un desastre, algo así como lo que pasó en 2008. Lo que mucha gente no se da cuenta es que lo mismo que sucedió en el mundo moderno ya sucedió en el mundo romano, y todos sabemos cómo terminó eso. Número 7. El profeta Daniel. La profecía de Daniel es un libro del Antiguo Testamento, y como todo lo que tiene que ver con la Biblia, existe una gran división entre lo que dicen los arqueólogos y lo que dicen los creyentes. Pero ¿qué sucede cuando esa línea se desdibuja? Para darte un ejemplo de lo que quiero decir, los eruditos no pensaron que Daniel era una persona real hasta 1993, cuando descubrieron artefactos en Jerusalén que prueban sin lugar a dudas que el rey Daniel vivía y respiraba. Los teólogos no creían que Belsasar fuera una figura real, sino un personaje
de la Biblia. Daniel en los capítulos 5, 7 y 8 menciona a Belsasar 8 veces y en el año 1854 los arqueólogos descubrieron 4 cilindros cuneiformes antiguos en Ur, la ciudad más grande de la antigua Babilonia. Estos cilindros mencionan a Belsasar, hijo del rey Nabónido. No importa de qué lado quieras estar, la ciencia o la fe, la evidencia arqueológica muestra que mucho de lo que está escrito en la profecía de Daniel no es ficción. Mira al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entre el 605 y el 562 a.C. La Biblia dice que fue expulsado por los hombres y comía hierba como un buey, mientras que su caballo creció con plumas y sus uñas se convirtieron en garras de pájaros. Los historiadores creen que esta parte de la Biblia puede explicarse por una extraña enfermedad psicológica llamada boantropía. Es cuando una persona se vuelve completamente loca y actúa como una vaca, caminando en 4 patas en el campo y comiendo pasto. Es un extraño trastorno mental supuestamente provocado por sueños o hipnotismo. Número 6. Los Caballeros Templarios. En la Navidad de 1119, Balduino II, rey de Jerusalén, persuadió a un grupo de caballeros franceses para que protegieran a los peregrinos que viajaran por Tierra Santa. Esta fue la formación de la Orden de los Caballeros Templarios. Estos caballeros vivían como monjes, hacían votos de castidad y pobreza y protegían a los campesinos y civiles contra los enemigos que usaban la violencia. Al menos así fue como empezaron. Pero apenas 200 años después, en 1314, las cruzadas habían terminado. La iglesia abolió a los templarios y quemaron al gran maestre de la orden en la hoguera en París. Fue un final miserable y ardiente para lo que fue una de las órdenes más misteriosas que jamás haya existido. Una cosa que quizás no sepas es la conexión entre los masones y los caballeros templarios. Alerta de spoiler, no hay ninguna. Frank Zanello, un historiador profesional, explicó en 2003 que Andrew Ramsay, un francmasón francés de alto nivel del siglo XVIII, hizo un vínculo entre los francmasones y los cruzados. Fue el primero en afirmar que los masones habían descendido de la orden. Todo fue un truco para apelar a la aristocracia francesa y conseguir más miembros. ¿Cuál es tu teoría de conspiración favorita que involucra a los caballeros templarios? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. La Colina de la Tortura. En la cima de la colina de Orisville en Nueva York se encuentra la Colina de la Tortura. En esta colina hay algo de lo que la mayoría de los estadounidenses probablemente nunca hayan oído hablar. Hay un santuario dedicado a 3 mártires estadounidenses del siglo XVII. Son un trío que derramó su sangre por Cristo justo en el lugar, en la década de 1640. Pero en realidad eran misioneros que intentaban convertir a los nativos americanos que no estaban realmente interesados, y probablemente puedas entender por qué. Invadieron su tierra trayendo enfermedades e insultando su religión, pero estos 3 tuvieron muertes bastante horribles. Estos 3 mártires habían estado tratando de difundir la palabra de Jesús al Nuevo Mundo. El padre Isaac Hughes murió al ser golpeado en la cabeza con un tomahawk. A Ren Gulpil y a John Lalande les arrancaron las uñas y les arrancaron los dientes uno por uno. La tortura fue tan atroz que los hombres pasaron a la historia como mártires y se les dio su propia colina sagrada en Nueva York. Número 4. Las placas de plomo de Sinaía. Las placas de plomo de Sinaía son falsas tonterías o algunos artefactos más valiosos del mundo. Los expertos no pueden resolverlo del todo. Las placas de plomo supuestamente fueron fundidas a partir de los originales de oro macizo, con las inscripciones en un idioma desconocido. Un idioma hecho con el alfabeto griego y algunos caracteres desconocidos al azar. Fueron descubiertos en un almacén en el Museo de Antigüedades de Bucarest, en Rumania, en el siglo XIX. Había 200 piezas en la colección y nadie tenía idea de dónde venían. Simplemente aparecieron allí. Se tomaron fotos comprobando que efectivamente eran 200 piezas, pero hoy solo quedan 35. Cuando se encontraron por primera vez, los profesionales del museo descartaron las placas como falsificaciones. Parecían demasiado nuevas, no pudieron encontrar ningún rastro de erosión en las placas y los originales de oro no se encontraban por ninguna parte. Aún así, estos tesoros eran lo suficientemente valiosos como para ser retirados en 1916, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. No fue hasta 2003 que se renovó el interés por los misteriosos artefactos. Algunos dijeron que las copias de oro originales se habían guardado en el monasterio de Sinaía en Rumania y luego se usaron para construir el castillo de Peles. Nadie ha descifrado nunca el idioma de las placas. Además, un análisis realizado por el Instituto de Física Atómica concluyó que probablemente se fabricaron con plomo en el siglo XIX, y así continúa el misterio de las placas.
Número 3. El tesoro de los Yanganatis. El tesoro de los Yanganatis es otro extraño tesoro de artefactos que puede o no ser real. Este tesoro comprende cantidades masivas de oro, plata y electrum, reliquias que supuestamente están escondidas en las profundidades de la línea ecuatorial en la cordillera de Yanganatis. El general inca Rumi Yahui los colocó allí en el siglo XVI. Para entender esto mejor, necesitamos comenzar en 1532 con Francisco Pizarro. Estableció el pueblo de San Miguel de Piura y comenzó su gloriosa conquista del imperio inca. Capturó al rey Atahualpa en Cajamarca y el rey le ofreció grandes cantidades de oro por su vida y libertad. Naturalmente, Francisco Pizarro estuvo de acuerdo. Las cosas salieron mal rápidamente. El español no confiaba en el rey inca y lo hizo matar en julio de 1533, pero según la leyenda, su general se dirigía allí con el oro para el rescate en el momento de la muerte del rey. Cuando se enteró de la traición, cambió de rumbo y arrastró el tesoro a lo profundo de las montañas. Supuestamente todavía está escondido en un lugar, en alguna cueva o en el fondo del lago. Número 2. Las monjas maulladoras. Hay una extraña historia sobre un caso de histeria colectiva que se apoderó de un convento de monjas aislado en Francia durante la Edad Media. No tenemos un año exacto, pero aparentemente las monjas estaban abrumadas por el deseo de maullar como gatos. Estas monjas se volvieron locas lentamente, maullando durante horas. Solo se detenían cuando los soldados las golpeaban y las azotaban. Poco después de este caso original, sucedió el mismo en Alemania en el siglo XV. Esta vez, un grupo de monjas se mordió entre sí, las noticias viajaron por la región y otras monjas en otros conventos tuvieron el mismo problema. Fue una epidemia mordaz y se extendió hasta Holanda y Roma. Esto es algo real que sucedió según los registros históricos de toda Europa y sin embargo nadie sabe por qué sucedió. Informes del siglo XV dicen que las monjas continuaban mordiéndose hasta quedar exhaustas, maullaban como gatos, mordían a los extraños y todo era muy extraño. Solo se detuvieron cuando los líderes religiosos recurrieron a las autoridades civiles para que las azotaran, las sumergieran en barriles de agua y las encarcelaran. Finalmente se restauró el orden y desde entonces ha habido muy pocos brotes de manía por morder. Número 1. La Iglesia del Santo Sepulcro. En Jerusalén hay miles de diminutas cruces medievales talladas en las paredes de la iglesia más sagrada del mundo. Es la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar sagrado supuestamente construido en el sitio donde los romanos crucificaron a Jesucristo. Los eruditos religiosos han atribuido las cruces a los grafitis dejados por los peregrinos medievales. Un estudio reciente de las cruces muestra que fueron hechas por albañiles. El investigador Amit Rehem analizó cada centímetro de cada cruz en la pared, miró a profundidad el ancho y la mano de las personas que las tallaron. Lo que descubrió es que las cruces probablemente fueron talladas por la misma persona o solo por una o dos personas. ¿Por qué hicieron esto? La mejor conjetura que tienen los arqueólogos es que los peregrinos de toda Europa viajaron a la iglesia y luego pagaron a un albañil para tallar la cruz para ellos en la pared. Guardaron el polvo creado por la talla como recuerdo sagrado. Los peregrinos probablemente pusieron el polvo en un pequeño frasco de plomo y luego lo llevaron a casa como su propio pedazo de tierra santa. Y si bien el caso de las cruces es misterioso, la iglesia en sí es un gran misterio aquí. Sabemos que la iglesia del Santo Sepulcro fue construida en el siglo IV. Según la leyenda, fue la madre del gran emperador romano Constantino, Santa Elena, quien viajó a Jerusalén y descubrió el lugar exacto donde Jesús había sido crucificado, enterrado y posteriormente resucitado. Entonces Constantino hizo construir la basílica, que se convirtió en la iglesia del Santo Sepulcro. En los tiempos modernos, nunca se ha encontrado ninguna prueba de que este fuera el lugar donde Jesucristo fue crucificado. Número 9. Extraterrestres Anunnaki. Muchos teóricos de la conspiración creen que los reptiles alienígenas que cambian de forma se han infiltrado en la población humana con planes siniestros para esclavizarnos. Estos supuestos extraterrestres con malas intenciones se llaman Anunnaki. Se esconden a plena vista mezclándose con políticos poderosos y otros miembros de élite de la sociedad. El reportero deportivo de la BBC, David Icke, afirman que estos Anunnaki han controlado a la humanidad desde la antigüedad. Se cuentan entre ellos la reina Isabel, George W. Bush, Henry Kissinger, Billy Hillary Clinton y Bob Hope. David afirma además que los lagartos están detrás de las sociedades secretas como los francmasones y los Illuminati. Algunos incluso creen que los Anunnaki llegaron a la Tierra hace unos 200.000 años y crearon a los humanos como una raza esclava para extraer oro. Según la teoría, diseñaron nuestra existencia usando su ADN y pueden activar fragmentos de él para evitar que nos volvamos tan inteligentes como ellos. Los Anunnaki supuestamente trajeron tecnología sofisticada aquí y la transmitieron a las personas que crearon, haciendo que las sociedades antiguas fueran
fueran más avanzadas que los humanos modernos, pero esas sociedades antiguas perdieron la tecnología en algún momento y los expertos de hoy solo han encontrado escasos restos de ella. Los Anunnaki eran reales, pero no en la forma en que podrías pensar en ellos ahora. Los Anunnaki eran en realidad dioses de los antiguos sumerios, acadios, asirios y babilonios. Creían que los Anunnaki emitieron su juicio sobre la raza humana. Eran seres celestiales que dieron la forma al destino de la sociedad primitiva. En los últimos años las cosas han cambiado. Hay rumores que circulan en línea sobre el descubrimiento de un cuerpo intacto de un rey Anunnaki. Según los informes, un equipo de trabajadores en Irán encontró los restos inusualmente bien conservados mientras excavaban los cimientos para una casa cuando se toparon con un mausoleo que contenía 3 ataúdes. Los arqueólogos supuestamente determinaron que el sitio era parte de una ciudad que data de hace entre 10.000 y 12.000 años. Las autoridades iraníes cuestionaron estas afirmaciones y dijeron que los restos tienen 850 años. Si bien los Anunnaki eran en realidad dioses antiguos muy importantes por alguna razón, muchas personas ahora creen que eran mucho más que eso, y que la razón por la que los sumerios y los babilonios eran tan inteligentes y avanzados eran porque tenían ayuda externa. Número 8. Archivos secretos del Vaticano. Recientemente rebautizado como Archivos Apostólicos del Vaticano, los archivos secretos del Vaticano contienen millones de documentos que abarcan un lapso de tiempo del siglo XII que se clasificaron oficialmente como secretos hasta el año 2021. La instalación en sí, que se estableció durante el siglo XVI, no ha operado en secreto durante bastante tiempo, pero tampoco está abierta a cualquiera. Funcionarios del Vaticano permiten que investigadores calificados ingresen a los archivos secretos después de un proceso de investigación exhaustivo. Tienen acceso a documentos que no están disponibles al público, incluido el pergamino de Chinon, que detalla las actas del juicio contra los caballeros templarios y revela que el Papa Clemente V absolvió al grupo de herejía en el 1308. Los archivos secretos también albergan la bula papal del Papa León X que excomulgó a Martín Lutero, el fundador del protestantismo. Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica y causó bastante alboroto. Es el hogar de innumerables otros documentos históricos que se guardan en las estanterías de 85 kilómetros de la instalación y en su bóveda subterránea conocida como el búnker. Con el tiempo, los archivos secretos se están volviendo menos secretos. En los últimos años, el Vaticano permitió a los periodistas realizar un recorrido por primera vez y el reciente cambio del nombre de la instalación Archivos Apostólicos del Vaticano refleja que la Iglesia intenta aumentar la transparencia. Número 7. El hombre de la máscara de hierro. Es raro que alguien pase a la historia sin que nadie sepa su verdadera identidad, pero ha sucedido. Tomemos por ejemplo al prisionero no identificado del siglo XVII, conocido como el hombre de la máscara de hierro. Las autoridades lo retuvieron en varias prisiones francesas después de un periodo de más de 30 años, después de ser arrestado en 1669. El hombre usó una máscara de terciopelo negro sobre su rostro hasta el día de su muerte, en 1703, dejando su identidad como un misterio. La gente ha estado tratando de averiguar quién era el hombre de la máscara desde su encarcelamiento. El escritor Alexandre Dumas y el renombrado filósofo Voltaire teorizaron que él era el hermano gemelo de Luis XIV, pero desde entonces los académicos han desacreditado la afirmación. La mayoría de los expertos modernos están de acuerdo en que el nombre del prisionero era Eustache Dogger, según el historiador Paul Sonino. Era un ayuda de cámara, pero no está claro de quién era y por qué los funcionarios lo mantuvieron bajo vigilancia tan estricta durante más de 30 años. Después de examinar exhaustivamente los registros históricos, Sonino afirmó en 2017 que Dogger era la ayuda de cámara del tesorero de un funcionario eclesiástico rico y de alto rango llamado el cardenal Mazzarino. La evidencia sugiere que Mazzarino pudo haber acumulado parte de sus vastas fortunas estafando a la realeza inglesa. Sonino cree que el tesorero se dio cuenta de sus actos sucios y que cometió un error y se lo mencionó a la persona equivocada, lo que resultó en su cadena perpetua junto con amenazas de ejecución si alguna vez revelaba su identidad. Número 6. El Museo del Espía de China. La sala de exposiciones de educación sobre la seguridad nacional de Jiangsu, más conocida como el Museo del Espía de China, se inauguró en 2009. La corresponsal especial de Los Angeles Times, Violet Lowe, describió el sitio como una exhibición de propaganda con armas disfrazadas de lápiz labial y cigarrillos, así como dispositivos de escucha y contenedores para ocultar documentos secretos como monedas ahuecadas. Según los informes, China ha dedicado el segundo piso del Museo del Espía a los países que percibe como amenazas a la seguridad
humanidad, incluidos Japón, Taiwán, Corea del Sur y Vietnam. También hay una sección dedicada únicamente a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o CIA. Los legisladores de China han dedicado la exhibición más grande del museo a grupos que son amenazas domésticas en China, incluidos los tibetanos y seguidores de la práctica espiritual proscrita Falun Gong, según Lo. El gobierno solo permitió el ingreso de ciudadanos chinos al Museo de Espía hasta hace relativamente poco tiempo. Poco después de su gran inauguración, el portavoz anunció que el museo no quería exponer, en sus palabras, información de espionaje tan sensible a los extranjeros. ¿Qué más crees que se exhibe allí? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. El Gran Grimorio. Un grimorio es un libro de texto mágico que contiene instrucciones sobre cómo crear objetos rituales y lanzar hechizos. Uno de los manuscritos medievales más inquietantes se llama el Gran Grimorio, también conocido como el Dragón Rojo o el Evangelio de Satanás. Se rumora que fue escrito en el siglo XVI. Los escritores dedicaron el libro a la magia negra y contenía instrucciones para invocar demonios. Según los informes, las autoridades del Vaticano albergaron la copia original en los archivos secretos del Vaticano. Por esta razón, los investigadores solo pudieron rastrear el Gran Grimorio hasta el siglo XIX, cuando los editores crearon una nueva edición en Francia. Según la leyenda, los autores escribieron la versión original en arameo o hebreo. Alguien supuestamente lo descubrió en 1750 en la tumba de Salomón, aunque nadie ha verificado nunca la conexión entre el libro y el rey bíblico. Muchos creen que el Gran Grimorio es uno de los libros de texto de ocultismo más potentes jamás escritos. Alguien llamado Honorio de Tebas, quien experimentó la posesión satánica de primera mano, supuestamente lo escribió. El libro contiene 4 partes que incluyen descripciones de demonios, un relato de cómo Satanás corrompe a los papas recién elegidos a lo largo del tiempo, e instrucciones para convocar al mismísimo Lucifer. Si bien algunos eruditos creen que los autores escribieron el Gran Grimorio original durante el siglo XIX, nadie ha refutado jamás la existencia de una copia anterior escondida en secreto en el Vaticano. Pero la persona promedio no tiene forma de saberlo, ya que no tenemos acceso a esa información. Número 4. Monte Athos. Durante más de 1000 años, los monjes ortodoxos rusos han vivido en los monasterios del Monte Athos en el noreste de Grecia, donde los monjes prohibían estrictamente la visita de mujeres. Descrito en The Guardian como la capital espiritual del mundo cristiano ortodoxo, el sitio alberga 20 monasterios donde viven unos 2000 monjes. Algunos monjes incluso eligen vivir en soledad afuera de los monasterios. Los monjes pasan la mayor parte de su vida diaria rezando, de forma similar a como pasaban el tiempo los monjes que llegaron durante el siglo IX. Los servicios duran hasta 6 horas, pero los monjes continúan orando incluso cuando están trabajando, comiendo y participando en otras actividades. Pasan el día en silencio, meditando sobre su conexión con Dios. Los monjes que eligen una existencia mayormente aislada viven en pequeñas comunidades llamadas esquetes. Algunos que no quieren tener contacto con el mundo exterior viven en el acantilado esquete de Carolia, donde las celdas individuales se encuentran a cientos de pies sobre el agua. Las personas de una comunidad cercana les entregan alimentos y otros suministros a los monjes en una canasta en una polea, asegurando la continuación de su distancia preferida del resto de la humanidad. Los monjes prohíben que las mujeres humanas y animales pongan un pie en el Monte Athos y no permiten que las mujeres se acerquen a menos de 500 metros de la costa. Los líderes implementaron esta política para mantener el celibato entre los monjes. Se dice que la Virgen María visitó el Monte Athos cuando su barco se desvió en su rumbo mientras se dirigía a Chipre y que oró a Jesús para que recibiera el sitio como propio. Es solo María quien representa a las mujeres en el Monte Athos. Las mujeres han ido al monte antes a pesar de la prohibición, cuando el sitio otorgó santuarios al ganado de los campesinos durante la Guerra Civil Griega de 1946 a 1949. Un grupo de mujeres merodeadoras invadió el sitio en busca de sus rebaños. Luego, en 1953, una mujer griega llamada María Poimenidou fue allí vestida de hombre, lo que provocó que el gobierno del país legislara la prohibición contra las mujeres en el Monte Athos. Y en 2008, los traficantes de personas ucranianos dejaron allí a 4 mujeres moldavas y los monjes perdonaron su presencia debido a las circunstancias atenuantes. Si deseas visitar el Monte Athos y eres un hombre, debes presentar tu pasaporte en la oficina de peregrinos del Monte Athos. Puedes quedarte allí durante 3 días.
Número 3. El sótano del Taj Mahal. Shah Jahan fue el quinto emperador mongol de la India. Durante su gobierno de 1628 a 1658, llevó el imperio a su apogeo, marcando el comienzo de la edad de oro de la arquitectura mongol, con la comisión de impresionantes monumentos. Su edificio más famoso, el Taj Mahal, se encuentra en un terreno de 17 hectáreas en la actual ciudad india de Agra. Los trabajadores lo construyeron en 1632 en honor a la amada esposa del emperador, Mumtaz, y es el último lugar de descanso de la pareja. Los funcionarios mantienen sus tumbas en una cámara cerrada con llave en el sótano y por lo general están fuera del alcance de los visitantes. Hay 2 réplicas de entierros en exhibición pública en el primer piso del edificio. Una teoría supone que el emperador quería preservar el cadáver de su esposa, por lo que la enterró según las técnicas de Unani, como una momia. Un investigador llamado Armanul Haq, curador del Museo de Historia, afirmó que el emperador efectivamente la hizo momificar. Los visitantes tuvieron una rara oportunidad de ver las tumbas reales de primera mano y que el cumpleaños del emperador en 2018 se sintieron decepcionados al encontrar los entierros en un estado deplorable, ennegrecidos por los años de abandono, y pidieron al gobierno que los restaurara y los hiciera accesibles al público. Permitir que los visitantes vean las tumbas regularmente exigiría a las autoridades estándares más altos para mantenerlas. Los funcionarios fueron crípticos en su respuesta a la indignación, pero esto no es nada nuevo. La gente ha expresado muchas preocupaciones sobre el Taj Mahal solo para ser más o menos bloqueada por el gobierno. Muchos sospechan que los trabajadores construyeron el monumento en el sitio de un antiguo templo hindú y que el sótano contiene artefactos y obras de arte hindúes. En 2019, el miembro del parlamento, Subramanian Swamy, afirmó que los funcionarios habían retirado estos objetos de la propiedad años antes. También dijo que tenían documentación que demostraba que el emperador hizo construir el Taj Mahal sobre una propiedad hindú robada. También se cree que puede haber 22 habitaciones secretas debajo del edificio, pero si existen, solo unos pocos privilegiados saben sobre ellas y qué hay dentro de ellas, y esos pocos elegidos guardan silencio. Número 2. Supercolisionador superconductor. Apodado el Desertron, se suponía que el supercolisionador superconductor era el acelerador de partículas más grande y energético del mundo. Si esta visión se hubiera materializado alguna vez, el resultado habría sido una estructura masiva de más de 87 kilómetros de circunferencia, pero las cosas no salieron exactamente según lo planeado. El proyecto se detuvo abruptamente solo 2 años después de que comenzara la construcción en 1991. Para entonces el proyecto había costado más de $2.000 millones, pero los equipos de construcción habían construido solo 22.5 kilómetros del túnel. Durante las etapas de planificación, los diseñadores de la estructura estimaron el costo total en alrededor de $4.4 mil millones. Los inversionistas comenzaron a perder la confianza en 1993, cuando los costos proyectados se dispararon a más de $8.000 millones. Un informe de Inspección General del Departamento de Energía criticó a los funcionarios del supercolisionador por mala gestión y altos costos. Ansioso por llevar a cabo el proyecto, el entonces presidente Bill Clinton trató de evitar que se cancelara, pero el Congreso fue en contra de sus deseos y revocó los fondos federales, poniendo fin a los planes para siempre. La propiedad cambió de manos varias veces durante los años siguientes. Mientras tanto, los funcionarios inundaron algunos túneles para mantener la estabilidad, mientras encerraban otros y los dejaban como estaban. El sitio pronto se convirtió en un punto de acceso para delincuentes, asistentes a fiestas y otros intrusos. Hoy en día, la propiedad es el hogar de un fabricante de productos de yacimientos petrolíferos y está estrictamente fuera del alcance de los forasteros. El supercolisionador podría haber sido un proyecto legendario si no habría fallado. Todavía no está claro por qué. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se terminó y por qué se volvió tan caro? Estados Unidos tiene que avanzar como lo hizo alguna vez en el ámbito de la física, pero peor que eso, el otrora destacado campo de producción de energía eficiente en los Estados Unidos ha dejado de atreverse a soñar en grande. No importa lo que depara el futuro para la física de alta energía en los Estados Unidos y el resto del mundo, la imponente creación que podría haber sido el supercolisionador superconductor no será olvidada. Número 1. Poveglia. En la laguna veneciana al norte de Italia, a unos 800 metros de Venecia, Poveglia es una pequeña isla que apareció por primera vez en el registro histórico durante el siglo V. Permaneció habitada hasta 1379, cuando los residentes huyeron de la guerra. Luego, a partir de 1776, el gobierno utilizó Poveglia como estación de cuarentena para víctimas de la peste y otras enfermedades, antes de convertirse en un hospital psiquiátrico en 1922. La isla ha sido desocupada desde que cerró el manicomio en 1968
2008. A pesar de los esfuerzos en los últimos años para alquilar para un lugar de vacaciones de lujo, los rumores afirman que hasta la mitad del suelo de Poveglia contiene restos humanos, dejados por los más de 160.000 enfermos que murieron allí. Los arqueólogos han encontrado fosas comunes que contienen los restos de miles de víctimas de la peste en las islas cercanas, pero los arqueólogos aún tienen que investigar la propia Poveglia. ¿Pero por qué es eso? Según la leyenda, un médico que trabajaba en el hospital psiquiátrico de Poveglia torturó y mató a los pacientes antes de descuartizarlos. Si bien estas afirmaciones no tienen fundamento, los restos del hospital todavía están allí siendo reclamados lentamente por la naturaleza. Muchos entusiastas de lo paranormal creen que los fantasmas acechan el lugar, pero la isla actualmente permanece fuera del alcance de visitantes y no se sabe si se abrirá al turismo o cuándo. Por ahora, aquellos que sientan curiosidad por lo sobrenatural pueden visitar la isla cercana de San Servolo, donde se conservan un museo de restos del manicomio. Gracias por ver el video. ¿Prefieres visitar los archivos secretos del Vaticano o el Museo de Espionaje de China? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.